Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Hermano, quiero empezar preguntándoles si alguna vez usted tal vez ha sentido que no tiene lo suficiente. Es decir, que no tiene suficiente tiempo tal vez en el día a día, estás corriendo y sientes que no alcanza, agendas una actividad y la reagendas porque no alcanza y sigues postergando, el tiempo no es suficiente. ¿O qué tal las fuerzas? Dígame si no hay días en los que se levanta y pareciera que no hubiese dormido porque el cansancio pesa más. Algunos dirán que después de los 30, 40 es más consciente esa pérdida, pero no, sucede en todas las edades también. Y ni hablar del dinero, ¿verdad? No hay suficiente dinero, no hay suficiente tiempo, no hay suficiente energía o fuerza. Como cuando llega el fin de mes y aún hay más cuentas por pagar que comida en la nevera o en la alacena. O cuando miramos hacia casa, a nuestro hogar, y notamos que hay muchas necesidades por satisfacer en nuestra casa y llegamos a un punto donde nos preguntamos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para satisfacer cada una de estas necesidades? Pues si es así, hoy es un buen día para reflexionar sobre esto. Hoy el capítulo 6 de Juan, encontramos allí una historia que refleja esta lucha. Una multitud con hambre, unos discípulos sin recursos suficientes, un niño con muy poco que ofrecer o que dar y un Salvador con poder infinito. Este pasaje no solo habla de la provisión, sino del llamado urgente a compartir el pan de vida con un mundo hambriento de Dios. Así que por favor acompáñeme a Juan capítulo 6. Es una historia tal vez muy conocida por usted, alimentación de los 5,000. Dice Juan, vamos a leer del versículo 1 hasta el 15. Alimentación de los 5,000, dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Acompáñenme a orar.
Señor, te damos gracias, Padre, gracias por permitirnos reunirnos una vez más a tus pies, Señor. Queremos estar atentos, disponibles a escuchar tu palabra, Señor. Danos discernimiento, danos sabiduría, danos determinación, el poder de tu Espíritu para escucharla y ser hacedores de tu mensaje, Señor. Queremos hoy reflexionar sobre lo que nos quieres dar a conocer, Señor, a través de este lindo pasaje, y por eso pedimos tu guía y respaldo a través del poder del que todo lo puede, tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, este es un pasaje realmente extraordinario, fascinante. A mí es uno de la historia que más me encanta, y por la riqueza que tiene. Y quiero, cuando uno tiene enfrente un texto, cuando lo va a predicar o compartir en un estudio bíblico, tal vez cuando usted lo hace en casa, en su devocional familiar, dentro del proceso de exégesis y homilética, no siendo más técnicos, en el análisis bíblico que haces al pasaje, se recomienda siempre hacerle preguntas al pasaje, ¿verdad? Para tratar de exprimir o sacarle el jugo de la mejor manera al mismo. Y quiero compartirle, no toda la exégesis que hice seguramente, pero sí 3 que me llamaron la atención en esta primera introducción o contexto que vamos a dar antes de entrar de lleno en el desarrollo de este mensaje. Y uno de ellos, mencionar antes que este pasaje es tan importante, la referencia del pan que se multiplica a los 5,000, que es el único pasaje, el único milagro, pues aparte del de la resurrección, que se encuentra en los 4 evangelios. Y esto revela o informa la importancia que tiene este milagro. Pero entonces en ese análisis, al comparar con los evangelios sinópticos y la diferencia que trae el de Juan, encontré algunas cosas interesantes, las menciones que hacían. En los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la mención a los discípulos es de manera genérica cuando se refiere a ellos. Aquí los menciona puntualmente Andrés y Simón, Andrés y Felipe. Otro aspecto importante es que cuando solicita a pedir el pan, no especifica quién, sino dice trajeron pan, pero no hace mención al niño que trae el pan. La reacción de los discípulos es otra diferencia con los sinópticos frente a como Juan lo ve. Los discípulos solo son sorprendidos en los sinópticos, cambio en Juan quieren hacerlo ya rey cuando ven este milagro. Y otro punto de comparación también en los sinópticos es que en los sinópticos los 3 mencionan a Jesús cuando ve a la gente una compasión. Dios miró y tuvo compasión de la gente, ¿verdad? Por la situación que se encontraban allí. En el Evangelio de Juan se hace más énfasis a la identidad de Jesús como Mesías. Y esto tiene que ver con el estilo narrativo de Juan. Veíamos hace unas semanas, ya meses, que el Evangelio de Juan es más teológico y selectivo en la forma en que presenta el Evangelio. Y esto tiene que ver mucho con el propósito. Veamos a Juan 20, versículo 31, donde nos recuerda el propósito del Evangelio de Juan. Dice Juan 20, 31, y está describiendo, para entenderlo, vale desde el 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y aquí viene, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Por eso, o es la razón por la cual los detalles que incluye tienen un cargado énfasis o significado doctrinal en el Evangelio de Juan, y eso lo hace especial, auténtico, único.
Otra pregunta por la cual le hacía el texto es, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué en Juan, qué sentido tiene que se mencione no los discípulos en general, sino Andrés y Felipe en la intervención de este milagro? ¿Cuáles son los roles? Y al revisar un poco más, veamos un poco Felipe, comenzando el Evangelio de Juan, hay una participación cuando Jesús empieza a reclutar sus discípulos. Felipe muestra una actitud más escéptica y racional, ¿verdad? Por eso es que Jesús a Felipe casi que lo está probando frente a esa racionalidad o a ese escepticismo que caracteriza la personalidad de Felipe. Lo prueba con esa pregunta lógica humana, ¿no? ¿Verdad? Que le hace allí en el versículo 6. La pregunta que le hace, pero que cómo vamos a alimentar a estas personas. Y tal vez usted se pueda identificar en alguna circunstancia con ese comportamiento de Felipe, porque representa a los discípulos o a los seguidores de Cristo en ciertas circunstancias cuando nos enfocamos más en el problema, en la escasez, en lo que necesitamos resolver, que en el carácter del proveedor, que en la presencia de Dios que está allí, que todo lo provee, todas las necesidades a las cuales Él nos ha prometido proveer. Y esto es un mensaje que desde ya podemos nosotros ir tomando para nosotros mismos, y es el significado de tener una visión mucho más allá de cualquier lógica que a veces nuestra mente humana nos limita a tener, poder ver a través de esos ojos de la fe en Cristo, no la fe en nosotros mismos, sino la fe depositada en el lugar correcto, y es en Cristo. Y Jesús también en esta parábola nos muestra que muchas veces utiliza circunstancias para tal vez medir cómo estamos en esa fe y probarla y llevarnos a un crecimiento mayor en medio de una circunstancia donde a veces somos muy racionales, muy lógicos, muy escépticos. Y frente a Andrés, que es el otro que menciona usted, Andrés era un discípulo que me gustaba la pasión que tenía. Andrés era de los que conoció la verdad de Jesús y corría a contarle a otros. Recuerde que Andrés trajo a su hermano, a Simón Pedro, y así también más adelante en Juan 12:22 también trae a los griegos que querían buscar a Jesús. Es una persona apasionada por compartirle a otros de ese mensaje que llegó el Mesías en ese momento que estaba compartiendo. Pero Andrés trae al niño con estos panes, con esos recursos ilimitados para la mente humana, frente a la necesidad tan grande que había, más de 5,000 hombres para cubrir y satisfacer. Y esto tiene un rol muy interesante que nos hace pensar en que tú como cristiano, como discípulo de Cristo, tienes un rol importante frente al mensaje del Evangelio, frente al mensaje de llevar a personas a Cristo, porque tú puedes ser un puente con otra persona por el cual Cristo puede llegar y pasar a ellos. Y eso es el papel que hacía Andrés, trayendo a este niño que iba a ser utilizado para este gran milagro. Así que esto es importante que lo tengamos en mente. Y finalmente, la otra pregunta, son muchas, pero estas son las que más me llamó la atención, es justamente el niño que interviene en este milagro con estos panes y peces que comparte. ¿Por qué Juan menciona a este niño y los otros no? Pienso que lo que revisaba, investigaba sobre este significado, tiene que ver, tiene una importancia teológica y simbólica interesante. Uno, la humildad de recursos. Los niños, así como las mujeres en esa época eran, digamos, menospreciados, era un nivel de protagonismo menor en esa sociedad. Y pues Jesús utiliza a él para hacer este milagro.
pero también la humildad del recurso. Estos panes se hablan que son panes de cebada y son los mismos panes que eran panes que utilizaban generalmente en las casas humildes de esa época. Y es el mismo pan o referencia que hacen en el milagro que desarrolla Eliseo. Si ustedes van a 2 de Reyes 4:42, van a encontrar allí Eliseo cuando hace el mismo milagro, cuando la gente tenía hambre, y se relaciona mucho con esto porque en el sentido de que usa el tipo de pan, un recurso de gente humilde, les da Dios a través de ese milagro de Eliseo, provee a la gente, no solo satisface las necesidades, sino da de sobra, da de más. También muy parecido a este. Y finalmente es una tipología de entrega. También el hecho que haya utilizado un niño. ¿Por qué? Porque al ser el más débil de la sociedad, el más débil, digámoslo así, es una tipología de lo que Dios hace en nuestras vidas. Si usted va a 1 Corintios, acompáñeme ahí, 1 Corintios capítulo 1, del 27 al 29, donde nos resalta que Dios usa lo débil y pequeño para obrar. Dice, sino que Dios ha escogido ¿qué? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Qué figura que nos da esta enseñanza del niño, ¿verdad? Que lo entrega todo lo que tiene, confiando en que para Dios es suficiente lo que tienes y Él puede hacer mucho con lo que tengas. Así que no te resguardes con lo que tengas, o piense que es menos, o piense que estás muy joven, o que estás muy viejo y que no vas a poder hacer. Es que por la edad que tengo tal vez Dios ya no puede hacer nada, o a los años que tengo yo ya no alcanzo, se me fue el avión, me dejó el tren, dicen, ¿verdad? Y ya no alcanzo, como menospreciando que Dios no puede hacer nada, o que soy muy joven, nadie me va a escuchar porque tal vez necesito hacer esto y lo otro y crecer lo suficiente para poder generar un impacto en el ministerio. No, esta figura da un simbolismo teológico interesante, que es no menospreciar lo que tenemos, para poder entregarlo a Dios de manera sacrificial y confiado en lo que Él va a hacer. Así que, entrando ya al desarrollo de este sermón, me pareció importante destacar esto y apuntar el énfasis que hace Juan en este evangelio, siempre señalando al Hijo de Dios como ese protagonista, como ese Mesías esperado. Dentro del primer punto de este desarrollo, no podemos dejar por alto este versículo 2 del capítulo 6 de Juan. Si usted lo revisa, dice que las multitudes siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque veían las señales, no por convicción espiritual, sino por atracción sensacional. Hermano, esto, dígame si no se le hace familiar hoy en día, donde muchas veces, y es un peligro que tenemos que alertar nosotros con algunas iglesias, incluso algunas iglesias evangélicas o cristianas, donde a través del sensacionalismo tratan de manipular, ya sea con la música o cualquier otra herramienta, para atraer a la gente a través de la emoción, creyendo que se va a conectar solo con la emoción. Hermanos, cuando la emoción humana es lo más inestable, dígame usted si algunas veces no se levanta un día que quiere comerse el mundo, hacer mil cosas, y otros días estás totalmente down, inestable, triste, como que no quieres hacer, no quieres levantarte de la cama. ¿En serio pretendes dejar tu espiritualidad basada en las emociones? Debemos culturizar y realmente entender que el evangelio, estamos llamados a educar nuestras emociones, teniendo en cuenta en que son inestables. Debemos guiarlas bíblicamente, porque la palabra, el evangelio, Dios nos ha dicho que compartamos la verdad, su palabra, para que al entenderla estemos arraigados nuestra fe en las convicciones que son fuertes a través del conocimiento de la palabra, y no en las emociones que son inestables, para no estar como las olas, dice Santiago, de un lado al otro por el ritmo del viento, ¿verdad?
Y el desarrollo lo quiero manejar en 4 puntos de este pasaje formidable. El primer punto es un llamado que nos hace a ver no con los ojos racionales o humanos, sino con los ojos de fe. Este primer punto sería: mira con los ojos de fe, no con los ojos humanos. Incluso si tienes 4 usando gafas, verás mejor con los ojos de fe que con los ojos humanos. El versículo 3 dice: Jesús sube al monte, ¿verdad? Dice un acto, que inicia diciendo que Jesús se aparta de manera liberada, lo hizo en muchas ocasiones, y este hecho de separarse al monte tiene una representación especial. Generalmente cuando iban a tener alguna revelación, lo hizo Moisés, ¿verdad? En el Sinaí, o cuando fue a dar ese fascinante sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando fue a lo alto para dar esa revelación tremenda de este sermón, o cuando tuvo la experiencia de la transfiguración, también dice que fue a lo alto. Entonces tiene esa relevancia. Cuando sube Jesús, es como cuando llega el maestro a clase y le dice: saquen una hoja. Usted ya sabe que lo que viene, ¿no? Entonces es un indicador que se vaya de lo que viene, es algo relevante, es algo importante para tener en cuenta. Mire el versículo 4, dice que se menciona la Pascua, y esto es algo también que no hacen los sinópticos, sino solo en Juan. Y esto tiene mucho que ver, si usted va al cuarto, dice: está cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ese versículo solamente en Juan, un solo versículo para mencionar la Pascua. ¿Por qué cree que Juan hace esta mención, a diferencia de los otros? Y tiene que ver mucho porque este milagro tiene que ver con el pan, y este pan lo relaciona con la experiencia que vivió el pueblo de Israel en Éxodo. Si usted va a Éxodo 16, muchos conocen esta historia, donde la Pascua en esa época era el recuerdo de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y cómo fue ese trato, cómo alimentó, recuerde usted cómo alimentó Dios a su pueblo, a Israel, durante ese peregrinar. Recuerde que la audiencia que está tratando Jesús era mayoritariamente judía, y ellos estaban familiarizados con esta historia. Así que de igual manera como Dios proveyó en el éxodo de Israel a través de ese pan, de ese maná que caía del cielo, dice la palabra, esta era una representación que conectaba con lo que había hecho, con lo que estaba haciendo Jesús aquí, conectaba precisamente. Y el mensaje que Juan tal vez quiere decirnos es decir que Jesús no es un nuevo Moisés, sino es mayor que Moisés en ese momento, en la experiencia que vivió Israel allá. Es ese nuevo y mayor Moisés, Jesucristo, es lo que está apuntando. Recuerde que en Éxodo 16 que se narra, había unas características en esa experiencia que hubo de Israel con el maná, ¿verdad? Recuerde que el maná era diario, no era que usted recibía el maná para toda la semana o para todo el mes. Habían unas particularidades que tenían que ver con enseñanzas o principios que Dios quería darle a su pueblo, ¿verdad? Entonces es bastante interesante ver que era suficiente, daba lo suficiente para cada uno, que era diario esta provisión que Dios daba. Y esto era en cierta manera una manera de probar su fe y su obediencia en lo que Él estaba dando. Dice el Salmo 78 a propósito de este tema, Salmo 78, 24, 25, lo menciona de la siguiente manera. Dice: hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo, pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Y Nehemías 9:15 dice: les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darle. Hermano, este milagro que Dios está haciendo allí, que se conecta perfectamente con lo que hizo con Israel, tiene ese simbolismo, comparten en común ese simbolismo que nos deja muchas lecciones que adaptar a través de principios bíblicos, como la dependencia total de Dios.
el sustento espiritual y físico. Recuerden que en el Padre Nuestro Él dice, danos hoy el pan de cada semana o de cada mes. No, dice de cada día, ¿verdad? Y Él tiene el poder de hacerlo si quiere para darnos el pan para toda la semana y para todo el mes y de una vez, ¿cierto? Dirán, pero ¿por qué diariamente? Porque si nos lo da para todo el año, pues no lo vamos a seguir buscando seguramente hasta el otro año cuando vuelva y se acabe, ¿verdad? Usted va a decir, no, hermano, yo no sé ustedes de pronto que no son tan santos, pero algunos pueden decir que no, pero bueno, el Señor por algo lo hace y Él es más sabio que nosotros, ¿verdad? Entonces es una señal también de la fidelidad divina que tuvo en el desierto y cómo Él está proveyendo, así como lo hizo con Eliseo en su momento en Segunda Reyes y ahora lo está haciendo en este milagro de la multiplicación. Hermano, mire el versículo 5 y 6, de ahí mismo, si me está siguiendo, Él... En esta prueba que le hace a Felipe, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Dónde vamos? Felipe, ¿dónde compraremos pan para tanta gente? ¿Dónde vamos a hacer para darle alimento a tanta gente? Y no es que Jesús supiera, es una pregunta retórica que que Jesús está haciendo a Felipe. Y era porque Felipe primero era de Betsaida, ahí cerca donde estaban. Recuerda que Jesús atravesó el río, cuentan los otros evangelios, y estaban cerca de Betsaida. Y cuando usted va al principio de Juan, Felipe era de esta tierra, entonces le pregunta a Felipe, primero por su carácter, que era más escéptico y racional, pero también porque conocía el sector de donde estaban, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si quiero saber algo, le voy a preguntar a Carla, por aquí cerca de donde, ella seguramente me va a decir porque conoce muy bien el sector. Y así lo mismo, la pregunta fue para Felipe también, pero principalmente para probar su fe. Jesús ya sabía qué era lo que iba a hacer. Tenía un conocimiento, la omnisciencia de Dios. En esa palabra, ese versículo en el griego traduce un conocimiento completo y continuo de Dios. Dios nunca no pierde el control, no eres que Él, y esto que me dijo, no lo esperaba. Él conoce perfectamente cada cosa, cada situación que se presenta. Así que no dudes en llegarle a Él con transparencia mediante la oración, en cada conversación que tengas con Él. El versículo 7, en Felipe responde de manera lógica, es decir, él saca la calculadora y dirá, bueno, hay como 4,000, necesito como 200 denarios, los denarios de un año, hace como una programación bastante calculadora, contable. Y esta lección enfatiza mucho más en la imposibilidad y los límites que tenemos como humanos, en contraposición con el extraordinario poder que tiene Dios para obrar. Hermano, creo que esto es una buena oportunidad para pensar. Tú que eres cristiano, líder, evangelizador, cuando estás siendo parte de una plantación de iglesia, muchas personas ven una plantación de iglesia, un proceso de evangelización propio de una plantación de iglesia como algo imposible por la dificultad de los recursos. Enfocan su mente en los recursos económicos y se limitan, se restringen. Esto no es posible. No podemos realizar ninguna plantación de esa manera. Y es lo que pasa, es lo que sucede como... Solo dar un ejemplo, ¿no? De pronto se le puede hacer familiar. Es como cuando una iglesia hispana quiere plantar una obra, pero solo tiene 16 miembros plantadores, un salón prestado y una ofrenda que apenas cubre la renta. Todo grita, no se puede, no podemos hacer algo bajo esas condiciones. Pero Dios está diciendo, confía en mí, la obra no es tuya, yo soy el encargado, yo obraré. Solo si tú tienes un corazón dispuesto. El llamado es a confiar en la provisión de Cristo y no en la contabilidad nuestra. Hermanos, ¿estamos limitando la obra de Dios a nuestros ojos o a lo que Dios está por hacer? ¿Cómo estás mirando? ¿Estás mirando con los ojos de Felipe? Sacando la calculadora para ver cuántos denarios tenemos y cómo podemos avanzar.
o lo estás viendo con los ojos de Dios, los ojos de Jesús? Recuerda que no se trata de lo que tienes, sino de a quién tienes. Hermano, segundo punto es frente a la disposición. Un corazón dispuesto, aunque sea pequeño, en manos de Dios, es un corazón grande. Versículos 8 y 9 dice, habla del muchacho y destaca esta pequeñez del niño, ¿no? Del recurso que ya hemos mencionado ahora, pero habla de una disposición anónima que permite un milagro multiplicador. Lo escribí de esa manera. Es decir, volviendo al ejemplo de las plantaciones de iglesia, si empezamos con la disposición adecuada, entregando así sea poco de lo que tenemos, pero con disposición y con la fe puesta en lo que Dios puede hacer, Él lo va a multiplicar como lo hizo en este milagro. Los que evangelizan con lo poco que tienen, ya sea su tiempo, su conocimiento, sus recursos, pueden ver grandes frutos. Los puedes hacer, no tienes que esperar solo para venir a la iglesia a evangelizar, lo puedes hacer como un estilo de vida, en tu trabajo, en las reuniones de la escuela, cuando sales al parque, en cada vez, en tu vida diaria, es una oportunidad para que tú puedas entregarle tiempo, conocimiento, recursos a favor de esa evangelización. Hermanos, conocí una vez una historia de una mujer que comenzó a evangelizar desde su cocina. ¿Puede creerlo? ¿Cómo así que evangelizar desde su cocina? Ella hacía pupusas los domingos y mientras cocinaba hablaba a sus vecinos del evangelio. Imagínense que yo si hubiera querido ser evangelizado de esa manera, imagínense, evangelizado comiendo pupusas, o qué me dicen, por ejemplo, las baleadas hondureñas, ¿verdad? O las arepas venezolanas y colombianas, dije. Qué bueno, imagínense, alimentándose y evangelizando de esa manera. ¿Cómo colocaba sus recursos en pro a esto? Y hoy en día, esa pequeña reunión que empezaba en las cocinas de su casa fue creciendo y generó una iglesia, no porque tenía mucho por entregar, sino porque confiaba en aquel que lo podía y podía hacer mucho con tan poco, sino con ese corazón dispuesto que tenía ella. Entonces recuerde que Dios no necesita grandes presupuestos, necesita corazones dispuestos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto? No importa lo que tengas, trae lo que tengas a Dios con un corazón dispuesto. No menosprecies lo que tengas. Dios no busca abundancia de tu parte. Dios busca un corazón dispuesto. Entrégalo lo que tienes a Él. Tercer punto. Cristo es el pan. Está representándose justamente como el pan que sacia completamente, no a medias que quedas ahí como que buscando más, sacia completamente. El versículo de 10 al 13 dice, miren que hay unos verbos activos y rectores allí. Dice que Jesús que tomó, dio gracias y repartió. La iniciativa es de Cristo. Recuerden, los otros evangelios Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ella. Yo decía, wow, yo quiero qué bueno es pedir en oración a Dios que el Espíritu Santo ponga en nosotros esa misma compasión por los demás, para motivarme a compartir el evangelio, a llevar ese pan que no les va a dejar hambre, sino los va a saciar completamente a los demás. Yo quiero tener esa compasión que Cristo tenía cuando veía a la gente necesitada, hambrienta, esa multitud hambrienta. Hermanos, y sabemos que al presentarle a Cristo no van a quedar con hambre. Veamos Juan 6:35. Porque Cristo no solo da un pan físico, ese pan que nos encanta, sino es Él mismo se ha llamado el pan de vida. Dice Juan 6:35, Jesús está hablando diciendo, yo soy el pan de vida.
Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Las multitudes, hermanos, hoy necesitan más que asistencia social. Está muy bien si tú eres de los que tal vez compras gift card en McDonald's, o bueno, en mejores restaurantes tal vez, para una mejor alimentación tal vez, y en las esquinas ves homeless y les das una tarjeta, lo quieres hacer, perfecto, está muy bien si en tu corazón lo quieres hacer. Pero las multitudes, como les dije, no, más que asistencia social, necesitan el evangelio que sacia el alma, porque hay una necesidad mucho más grande que la material, y es esa necesidad espiritual. Afuera hay hambre espiritual, hay hambre que todavía no logra la gente saciar su alma. No sé, en Colombia, por ejemplo, las madres, a propósito del Día de la Madre, mi abuela, mi madre tenían, yo sé que tal vez muchas de sus familias también compartan lo mismo, tenían la costumbre, hablo de mi abuela, eran 15 hijos, tuvo, imagínense, 15 hijos más los sobrinos llegaban. Esto era muy conocido, que la madre, y eso es popular en las madres hispanas, ¿verdad?, que hacía rendir la olla, llegaba a visita y échele más agua a la sopa, o ampliaban de algún, no sé cómo hacían. No voy a decir para caer en herejía que hacía la multiplicación del arroz y la sopa, pero no sé cómo hacía. Yo estaba muy joven, pero veía y llegaba gente y llegaba y seguían sacando platos y repartía y repartía. La verdad nunca me expliqué, pero admiré mucho esa habilidad de multiplicar la comida mientras seguía llegando gente, familia y amigos que llegaban también allí con eso. Entonces, qué bueno es que podamos nosotros poner esa esperanza en Cristo para poder multiplicar, y de la misma manera como lo hacía nuestra abuela en casa, poder saciar tanta necesidad que está llegando y tal vez no estamos percibiendo, y estamos dándole comida barata, digámoslo, o no barata, sino insuficiente, porque le estamos dando ese material, pero van a volver otra vez con hambre. Vamos a darle algo que los pueda llenar, y ese pan realmente es ese pan que representa a Cristo a través del Evangelio. Hermanos, la iglesia, como iglesia, podemos nosotros ofrecer mucho más que esa ayuda asistencial, social, que resulta en últimas en una ayuda temporal, porque van a tener que regresar nuevamente por la misma necesidad. En ese lugar, o en lugar de eso, podemos nosotros calmar ese hambre espiritual para saciarlos completamente. Si no, ¿por qué cree que en ese momento, cuando vino Jesús, había necesidad igual, y Él tenía el poder tal vez de satisfacer toda la necesidad material? Pero Jesús venía por un ministerio mucho más grande que ese, y gracias a Dios vino a satisfacer nuestra necesidad espiritual, con la cual es más difícil lidiar. Porque el hambre tal vez uno puede lidiar, la verdad, a veces, aunque algunos pues no aguantan 3 horas con ella, ¿verdad? Nos hace falta tal vez ejercitar un poco más el ayuno, pero el lidiar con el hambre espiritual no solo tiene consecuencias acá, sino en el otro lado de la eternidad, consecuencias que no esperamos que nadie tenga, y por lo cual es el motivo para, como lo hizo Jesús, miremos con compasión a la gente, a los demás, y compartamos este pan de vida que representa Cristo. Hermano, el versículo 10-11 que habla sobre el milagro, ya específicamente Jesús ordena a todos que se sienten. Usted ve el versículo 11, ¿verdad? Dice que entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracia, los repartió a todos los que estaban sentados, ¿verdad? Y esto refleja un acto, lo relacioné a ustedes, no sé si acuerdan del Salmo 23, ¿no? ¿Dónde los hace descansar? En verdes, ¿cierto? Pastos verdes, verdes prados. Ellos estaban allí en esos verdes prados sentados, como esperando y confiando en que Dios iba a satisfacer esto, ¿verdad? Y este es un acto de acción de gracias, que en cierta manera lo que hace Jesús está prefigurando lo que hace finalmente luego en la cena, o lo que el término teológico es Eucaristía,
Yo sé que muchos cuando dicen Eucaristía, oh, ¿cómo así? Lo católico, hermano, ¿cómo así? No, no, lo relacionan automáticamente, pero realmente Eucaristía es el acto de dar gracias a Dios. Y en este caso, por lo que está representando Él. Simbólicamente en este momento, que es el pan de vida, la entrega de Dios completa para nosotros, pero que luego en la última cena lo va a hacer simbólica y luego cuando muere y se entrega materialmente lo consuma, lo lleva a cabo finalmente. Por eso para nosotros cristianos es importante, porque además es una ordenanza, ¿no? Conmemorar lo que hacemos en la Santa Cena, recordar ese sacrificio. Claro, no como tal vez los católicos, no es una transustanciación, pero sí es realmente una oportunidad de recordar ese sacrificio que hizo Dios, que murió por nosotros y que va a venir por segunda vez. Ustedes no sé si en el versículo 12 y 13 se dan cuenta que dice que sobraron 12 cestas. No sé si le pareció curioso ese detalle, pero el hecho de que sobren 12 cestas tiene que ver en cierta manera, o sea, no es algo que, oh, qué coincidencia. No, es una recolección deliberada. Él manda a los 12 discípulos a repartir, como quien dice, él podría hacerlo, colocar todo allí, pero Dios me está mostrando la importancia del ministerio, que Él los usa para servir a otros. Los 12 discípulos, pero también refleja la provisión de las 12, hacen relación con las 12 tribus de Israel, que Jesús es el proveedor ahora del verdadero Israel, ese nuevo Israel espiritual, que es todo aquel que cree y recibe a Cristo. Hermano, finalmente el último punto, el cuarto, además está en el versículo 14 y 15, que es el enfoque que se le da a este milagro de el Mesías, el enfoque que Cristo le da. Dice el versículo 14, hay una interpretación mesiánica, dice, este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo, dice. Y eso tiene una referencia, si usted va a Deuteronomio 18:15, Moisés la está mencionando y dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oirán. Está dando fiel cumplimiento a la referencia del Antiguo Testamento que se hace de Deuteronomio. Pero la gente malinterpreta, si ustedes ven en esa parte final del pasaje, y que Jesús obliga a que Jesús se tenga que retirar. Dice el versículo 15, Jesús se retira. Él rehúsa ser hecho rey a la fuerza, porque tiene claro que su reino no es de aquí, no es de este mundo. Dice Juan 18:36. Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Hermano, y esto nos indica que Jesús controla el momento y el propósito de su manifestación como rey. Él no se deja presionar por lo que la gente, por la algabería, porque la gente, Jesús, te queremos poner de rey. Tal vez si hubiera sido uno de nosotros, se crece, se agranda y hoy, ¿por qué no? No me cae mal un poco de poder, ¿verdad? Ser el rey, porque ellos buscaban ese salvador político, ¿verdad? Pero Jesús no se deja instrumentalizar, no se deja presionar. Él tiene muy claro cuál es el propósito y el que vino a desarrollar y lo ejecutó a cabalidad. Hermano, y esto tiene mucho, pensaba en cómo hoy en día se está instrumentalizando incluso el mensaje en las iglesias. Muchas veces vemos una cultura que promueve el evangelio de acércate a la iglesia, recibe tu milagro, ven, te daremos sanidad, ven, como si fuera una venta de garaje barata o se limitara. Y después nos quejamos de que la gente solo esté detrás de esas cosas. Es un llamado a tener cuidado con ese tipo de mensajes que a veces, si usted detecta un mensaje de eso, salga corriendo de ahí. Y busque una iglesia que se predique fielmente y que predique a Cristo por lo que es, por ser el Señor y Salvador, y no que vayan detrás de lo que puedan dar.
No podemos evangelizar ofreciendo bendiciones, sino ofreciendo al Salvador, a Cristo, como ese pan de vida. Hermanos, el llamado aquí es, nosotros como plantación de iglesia queremos plantar iglesias para atraer gente con pan y peces, con lo que estamos ofreciendo, o para llevarlos a Cristo como un pan de vida. Creo que es un buen momento para nosotros tener claro en el camino que estamos llevando, cómo lo estamos ejecutando. Y quiero, ahora que empiezo a concluir, mostrar esa radiografía de este pasaje, de este milagro. Una multitud con hambre. Encontramos en un principio discípulos confundidos por su limitación. ¿Cómo hacemos? Son muchas personas. Un niño dispuesto, pero con poco que ofrecer. Pero un Salvador que provee, sacia y enseña. La pregunta es, iglesia, ¿qué haremos con las multitudes hambrientas? Jesús sigue viendo las multitudes y estoy seguro que lo sigue viendo como lo hizo allí, con compasión. Hoy estás viendo tu barrio, tu trabajo, tu ciudad, tu familia, ¿lo estás viendo de la misma manera? Vuelve y pregúntate, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Piensa que tú puedes ser ese niño que con recursos ilimitados puedes traer esos panes y esos peces con los cuales Dios puede darle de comer y saciar completamente a las personas que están allí. Hermano, quiero para terminar compartir 3 aplicaciones rápidamente. Aplicaciones para este pasaje que es tremendo por el simbolismo que trae. Primero, evangeliza y planta iglesias. ¿Cómo así? ¿Me vas a mandar a plantar otra iglesia? Únete a este proceso de plantación o planta donde quiera que estés el evangelio. La necesidad sigue siendo urgente. Hoy hay multitudes esperando que alguien les dé el pan de vida. Están listas para recibir el evangelio. No esperes a tener más para poder empezar a hacerlo. Mire lo que dice Lucas 10, versículo 1 y 2. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Y es más claro así, si le parece. Después, Jesús elogió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y lugares por donde él iba a pasar. Y mira el versículo 2 que dice. Jesús les dijo, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los que hay que anunciar las buenas nuevas. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Necesitamos seguir orando para que siga añadiendo fruto y poder seguir extendiendo este evangelio. Entonces, sigue evangelizando, primera aplicación. Segunda, entrega lo que tienes. Lo que tienes ahora, el tiempo, no es que no tengo tiempo, estoy haciendo esto, lo otro, estoy muy ocupado. Tal vez cuando termine mi carrera, cuando termine esta etapa de mi trabajo, cuando termine la high school, cuando, no sé. No, entrega lo que tienes ahora. No esperes. Tiempo, todos los recursos, tus talentos, entrega lo que tienes, que Dios lo puede multiplicar. Confía en la provisión divina y Él va a obrar en ella. Y tercera y última, predica a Cristo. No prometes, predica a Cristo no por lo que Él pueda dar simplemente, sino por lo que Él representa, ese pan de vida que da vida eterna. Hay un pasaje, quiero terminar con ese pasaje en Romanos. Si usted me quiere acompañar, vaya a Romanos capítulo 10 del 14 al 15. Romanos 10
Romanos 10 del 14 al 15, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Cómo están tus pies? Y no pregunto para que mires si te hiciste manicure o pedicure ni nada de esas cosas. ¿Cómo están tus pies frente al evangelio? Caminando tanto porque estás compartiendo las buenas nuevas de Cristo. Hermanos, el llamado es para que reflexionemos sobre esto. ¿Estás dispuesto a entregar tus 5 panes para la causa del evangelio? ¿Estás viendo con los ojos del mundo o con los ojos de la fe puesta en Cristo? ¿Quieres ser parte de los que dan pan físico o de los que ofrecen el pan de vida? Hermano, no te quedes con tu almuerzo guardado. Entrega tus 5 panes, tus 2 pescados. Dios quiere usarte para alimentar a muchos. No importa cuánto crees que tengas. En manos de Jesús será suficiente. Hoy te quiero invitar a dar ese paso de fe. Si tú hoy no has confiado, no has puesto tu confianza en Dios, en Cristo, en Dios a través de Cristo, hoy es un buen día. Dice la palabra, hoy es el buen día de salvación para que tú pongas tu confianza y recibas ese pan de vida eterna y tengas vida eterna para siempre. O si tal vez ya por gracia de Dios, mediante la fe en Cristo, ya eres cristiano, pero te has mantenido como un agente 007, un cristiano top secret. Nadie sabe que eres cristiano, pero eres cristiano en cierto tiempo, ¿verdad? Ni en tu trabajo. No sabía que este era cristiano. Da el paso entonces y evangeliza más. Comienza hoy, no esperes mañana. Y finalmente, si has estado confiando en tus fuerzas, ríndete ante la provisión de Cristo. Ven y entrega tu almuerzo. Hay multitudes esperando el pan de vida. Acompáñame a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias por enseñarnos y recordarnos hoy a través de este hermoso pasaje cómo representas ese pan que viene del cielo directamente, Señor. Ese pan que puede saciar y llenarnos de manera completa. Señor, ayúdanos a recordar que tu provisión divina suple cada una de nuestras necesidades y lo hace de manera sobreabundante. Ayúdanos a no limitarnos por nuestras condiciones o recursos limitados, sino a poner y tener unos ojos mediante los ojos tuyos, mediante el poder que viene de ti, Señor. Danos un corazón dispuesto para ofrecértelo a ti con los recursos que tengamos, Señor. Ahora mismo queremos crecer a través del poder de tu Espíritu Santo en cada circunstancia y que ser probados para cada vez confiar más en ti, Señor. Permítenos ser rápidos para poder compartir este evangelio a tanta multitud hambrienta y que mediante el pan de vida que tú representas puedan ser salvos por la eternidad. En el nombre de Jesús te damos gracias y oramos. Amén.